Dicho esto, vamos a nuestro tema de hoy. Este tema ha sido un tema que yo estuve pensando varias veces en cómo enlazar que cada tema siguiente quedase, digamos, colgado del anterior. El tema de esta mañana fue el Espíritu Santo en la salvación. Por eso he pedido al hermano que leyese un pasaje que habla del Espíritu Santo en esperanza. Y notaréis que el apóstol Pablo en este capítulo 8 habla del Espíritu Santo una y otra vez. Primeramente dice que si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y es muy importante ese versículo, porque en ese versículo del apóstol Pablo en este capítulo, que habla sobre el Espíritu de Cristo, versículo 9, menciona de tres formas diferentes al Espíritu Santo. En primer lugar, le llama el Espíritu. El Espíritu con artículos solo puede ser el Espíritu de Dios. Luego le llama el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu que procede de Dios y que forma parte de la deidad. Y en tercer lugar le llama el Espíritu de Cristo, es decir, el Espíritu que hace trascendente en el cristiano a Cristo Jesús nuestro Señor. Cristo vive en nosotros por la acción del Espíritu Santo. Ahora, si Cristo vive en nosotros, si Cristo es esperanza de gloria, el Espíritu Santo tiene una enorme relación en cuanto a nuestra esperanza. De ahí que el apóstol Pablo en esta carta a los Romanos, en el capítulo 15 y en el versículo 13, dice que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Luego, en la medida en que el Espíritu Santo vive en poder en la experiencia del creyente, la esperanza no es una teoría, sino la vivencia natural. La Biblia llama a los creyentes, no de esta sino de la antigua dispensación, no importa cuál sea, le llama prisioneros de esperanza. En la profecía de Zacarías, en el capítulo 9, versículo 12, dice: «Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza». Es sorprendente los contrastes de la Biblia. ¿Nos ha hecho Dios libres? Sí. ¿Para qué? Para ser esclavos. ¿Cómo es esto? Nos ha libertado de la esclavitud del pecado para que seamos esclavos, siervos de la justicia. ¡Qué tremendo contraste! ¿Nos ha hecho libres? Naturalmente que sí. ¿Para qué? Para ser prisioneros de esperanza. Aquí tenemos una serie de contrastes extraordinarios que producen en nosotros una necesaria reflexión. Somos prisioneros de esperanza. ¿Por qué causa? Porque nosotros esencialmente hemos recibido fe para esperanza y por esperanza. Nosotros vivimos en esperanza y la esperanza nuestra descansa no en una dogmática de posibilidades, sino en una experiencia de realidad. Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Cuando yo me enfrento a este tema de la esperanza, siento la impotencia de hablar de todo lo que significa esperanza. El mensaje del Evangelio es un mensaje de esperanza porque alcanza en su esperanza tres niveles, los tres niveles de la gracia. Es un mensaje de esperanza antecedente, es un mensaje de esperanza presente, es un mensaje de esperanza glorificante. Es un mensaje de esperanza antecedente porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación antes del tiempo de los siglos. Hemos visto estos días atrás que Dios, para salvar al pecador, planificó un plan de redención. Ese plan de redención fue planificado en un momento en donde Dios existía en sí mismo sin nada en su entorno. El Dios infinito, omnipotente, omnipresente, visible en sus obras para nosotros hoy, existió eternamente. Dios no vino un día a la existencia, Dios es eterno en su existencia. Y mucho antes de la creación de las cosas que obedece a su propósito, antes de eso, Dios determinó salvar. Lo hemos visto el otro día. Y respondió, como recordaréis seguramente, a esas tres grandes preguntas: ¿cómo?, ¿quién?, ¿cuándo?
Yo quiero fijarme un instante en esa esperanza en relación con la esperanza antecedente que viene a la salvación de los creyentes. Quiero fijarme en el consejo trinitario de salvación. Un día, en ese consejo eterno, las tres personas divinas asumieron una participación en el plan de redención. Digámoslo así para entenderlo, en una forma de expresar eso que es un enorme misterio, insondable y profundo que esté de nuestro conocimiento, en un momento de la eternidad, y la eternidad no tiene momentos, pero en ese instante eterno de Dios, el Padre dijo: cuando llegue el cumplimiento del tiempo, yo enviaré a mi Hijo Jesucristo al mundo de los hombres, para que ocupe el lugar de los hombres en la cruz. Yo lo haré. Y el Hijo dijo: oh Padre, y en ese momento, cuando llegue el cumplimiento del tiempo, yo iré al mundo de los hombres. Tomaré una naturaleza humana, haciéndome hombre como ellos. Viviré en su mundo. Les hablaré de amor no con palabras sino con hechos, y cuando llegue el cumplimiento del tiempo, yo tomaré sus pecados sobre mí voluntariamente en la cruz, y moriré ocupando su lugar, así lo haré. Y el Espíritu Santo dijo: y cuando llegue el cumplimiento del tiempo, yo haré posible la encarnación del Verbo eterno de Dios, para que siendo hombre pueda ocupar el lugar de los hombres. Y en la cruz del Calvario, Hebreos 9:14, en la cruz del Calvario, yo sustentaré el sacrificio del Calvario, para que ese sacrificio sea el sacrificio aceptable para la redención del pecador. Y ahí concluye el consejo eterno y soberano de Dios para salvación. Y viene el tiempo del cumplimiento, y Dios envía a su Hijo al mundo. Pero en ese instante en que Dios planifica la salvación, establece que esa salvación del hombre sea por gracia. Y por primera vez, la gracia, que es amor en descenso, fluye de las entrañas amorosas de Dios. El corazón de Dios se abre en un amor desbordante hacia un objeto que no tiene derecho a ser amado, que es el hombre. Y en ese instante surge un enorme problema de dimensión cósmica que nunca llegaremos a entender. Si la gracia es el amor de Dios orientado a la salvación del pecador y el pecador no existe, ¿qué hace Dios con la gracia que fluye para salvación? Y la Biblia nos dice que en razón de que esa gracia es tan infinita como Dios mismo, sólo podía ser recogida en un recipiente infinito. Y esa gracia fue depositada en la segunda persona de la deidad, el mediador entre Dios y los hombres. A lo largo de la historia de la humanidad, el único mediador ha ido distribuyendo de esa gracia salvadora para que los hombres en la historia de la humanidad se salvasen. Pero cuando Cristo viene al mundo de los hombres, viene lleno de gracia y de verdad. Y la gracia de Dios para salvación irrumpe en el mundo de los hombres, en la persona del Salvador. Y el Salvador tiene palabras de esperanza, palabras ilusionantes, palabras de seguridad. Yo no encuentro posiblemente en toda la Biblia un texto más impactante que aquel que por la noche de ayer yo mencionaba al final de la reunión. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y de pronto la esperanza brilla en un mundo sin esperanza. La esperanza de restauración que el hombre ha estado buscando por el tiempo se produce en el mensaje y en la obra de Jesucristo. Y llega un momento en la historia del Señor en donde la cruz pone término al ministerio público de nuestro amado Redentor. Y cuando esa cruz se levanta entre el cielo y la tierra, la bandera del amor de Dios ondea en ese mástil admirable, para que todos la vean y todos puedan acogerse bajo los pliegues de su bondad. De ahí que en el Cantar de los Cantares se pueda tomar un texto. Yo sé que la interpretación del cantar no es esta, pero voy a tomarlo aplicativamente. Esto sí que es lícito. Y hay un texto del Cantar de los Cantares que dice: me llevó a la cámara del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Y aquí tenemos la grandeza de la esperanza. No hay pobre miserable en el mundo que no encuentre esperanza en la gracia antecedente de Dios. Por una razón. Porque no solamente Dios tiene interés en el hombre y Dios salva al hombre, sino que Dios viene en Cristo buscando al hombre. Cuando yo canto ese himno,
que mencioné ayer, me parece que fue, y que cantamos creo que ayer también. Siento un profundo respeto por el autor y una tremenda emoción. Yo te busqué, Señor, mas descubrí que tú impulsabas mi alma en ese afán, que no era yo quien te buscaba a ti, tú me encontraste a mí, naturalmente. Algunos de los humanistas de nuestros días quieren convertir el Evangelio medio en gracia, medio en obras. De manera que dicen estas personas, es el hombre que está buscando a Dios. Yo pregunto, ¿dónde está esa verdad en la Biblia? Cuando el hombre pecó, el primer hombre que pecó, Adán, nuestro padre, en el origen de la humanidad, ¿qué hizo cuando pecó? ¿Buscó a Dios? Naturalmente que no. Nos dice el libro de Génesis que Adán fue y se escondió. Y dicen las personas humanistas, los teólogos humanistas de nuestros días, dicen, claro, estaba asustado. ¿Estaba asustado? Naturalmente que sí. Cuando el tiempo pase ya verás tú cómo es el hombre el que busca a Dios. Yo digo, bueno, busquemos un tiempo en donde ya el mensaje de la palabra es abundante, donde Dios ha hecho presencia por medio de sus mensajeros. Busquemos un tiempo, por ejemplo, los tiempos de Isaías. ¿Y qué dice Isaías en su capítulo 53? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Luego los caminos del hombre nunca llevan a Dios, lo alejan de Dios. Y alguien me dice, bueno, estás buscando citas muy específicas, estás hablando de un tiempo de crisis espiritual. ¿Quieres otra cita? No del tiempo de crisis, sino de la abundancia de la evangelización, de la salvación de miles de personas, que dice Pablo en Romanos capítulo 3. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. ¿Qué más? No hay quien busque a Dios. Por eso, es Dios quien viene al encuentro del hombre. Y es el llamado admirable de la gracia quien hace que el hombre desande su camino y busque al Salvador. Yo descubrí que tú impulsabas mi alma en ese afán, que no era yo quien te buscaba a ti, tú me encontraste a mí. La gracia en el tiempo pasado es un mensaje de esperanza. ¿Y qué hay del tiempo presente? Bueno, la gracia en el tiempo presente descansa en una promesa. Yo escucho al Señor Jesús. El Señor mira una noche el rostro de sus discípulos. Estoy refiriéndome a la última noche rodeando la mesa. Hay una tremenda tensión en el alma de los discípulos. Han oído cosas asombrosas. El Hijo del Hombre va a Jerusalén, será entregado en manos de hombres pecadores, le van a crucificar. ¿Cómo es posible esto? Aquella noche el Señor dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas se levantó y salió. Ellos todos pensaban, qué extraño, le mandaría ir a dar limosna a los pobres. Yo creo que buscaban excusas para su problema. ¿Quién iba a dar limosna a un pobre en Jerusalén en el día de la Pascua por la noche? ¿Quién? ¿Dónde estaban los pobres? No estaban. De manera que eso es una disculpa del corazón de los discípulos que buscan respuestas a preguntas que no tienen respuesta. Y Cristo les mira. Y la tensión del alma aflora a su rostro. Y los rostros de ellos están tensos. Y el Señor les dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuese y os preparase lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. De manera que Cristo le habla a este grupo de personas de esperanza. Voy a preparar un lugar para vosotros. Yo sé que a esta congregación le gusta mucho todo lo que tiene que ver con Israel y con el mundo hebreo, ¿verdad? ¿Me equivoco? No. Bueno, sabéis que el capítulo 14 de Juan solo puede ser interpretado bien a la luz, a la sombra de una boda hebrea. Sabéis bien que los hebreos, el padre de la novia, del novio, era el que buscaba la novia para su hijo. De manera que el padre buscaba a la chica que le parecía mejor,
Y una vez arreglado el asunto con el padre de la novia, venía a su hijo y le decía, venga usted acá. A los ancianos de la ciudad, a los jueces y en la puerta de la ciudad, el novio firmaba un contrato de desposorio, en donde se comprometía en un determinado plazo a venir a casa del padre de la novia, coger la novia para sí, llevarla para su casa y hacerla su esposa. Ahí tenéis Juan 14. El padre busca el pueblo para su hijo. Todo lo que el padre me da, vendrá a mí. El hijo firma el contrato de desposorio, vendré otra vez. Y mientras el novio esperaba el tiempo de ir a por su novia, ¿qué hacía? ¿Le preparaba la casa? Voy a preparar lugar para vosotros. Ahí tenéis la sombra de una boda hebrea sobre el capítulo 14 de Juan. Cristo viene, Cristo va a venir, yo no sé cuándo. Hay muchos cristianos que están empeñados en ver señales y se van a perder o van a tener el disgusto de que el Señor aparezca mientras ellos ven señales. Y ahí está el Señor. Las señales no son para la iglesia, las señales son para Israel y para el mundo. Nosotros lo único que tenemos es que estar esperando al Señor. El Señor puede venir en cualquier momento. A veces se dice que el Señor va a venir cuando comience la tribulación. Bueno, esto es una suposición. Yo no digo que no sea así. Pero el comienzo de la tribulación no es el arrebatamiento de la iglesia. El comienzo de la tribulación, Daniel capítulo 9, es la firma del pacto entre el anticristo e Israel. Por tanto, yo no sé cuánto tiempo va a pasar. Creo que será muy poco, pero esto lo creo yo. No tengo ningún texto bíblico que lo apoye. Lo único que yo sé es que la esperanza nuestra descansa en una promesa de Jesús. Vengo pronto. Y la iglesia ahora lleva 2000 años orando. Y dice al Señor, amén. Ven, Señor Jesús. En segundo lugar, tengo una profunda esperanza porque cuando los apóstoles estaban reunidos en la cima del monte de la Ascensión, mirando las nubes, ¿qué va a pasar ahora? Dios envía a los ángeles. Y los ángeles se acercan a los discípulos y le dicen, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así vendrá otra vez como le habéis visto ir. De manera que yo digo, ¡oh, qué tremenda bendición! La Biblia dice que cualquier palabra dada por medio de ángeles tuvo cumplimiento. Y esta palabra que los ángeles dicen a los discípulos refuerza la evidencia del cumplimiento de la promesa de Jesús. No es que la promesa de Cristo necesite refuerzo ninguno. Simplemente los ángeles recuerdan y es otra evidencia más. Y yo digo, ¡qué bendición tan grande! Y me voy a la Biblia. Y comienzo la lectura del Sagrado Libro a partir del libro de Hechos de los Apóstoles. Y comienzo a leer las epístolas y descubro que en todos los libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, salvo la carta a Filemón, hay alguna referencia a la venida del Señor. Y cuando voy a cerrar mi libro, después de investigar su texto, leo en Apocalipsis estas palabras, he aquí, vengo presto. Y yo digo, qué bendición tan grande. Pero el Señor que ha hecho una promesa, no ha hecho una promesa empírica. No ha dicho simplemente voy a preparar lugar para vosotros. Dios en su palabra ha revelado cómo va a ser el lugar en donde vamos a estar con Jesús. Varios nombres distintos calificativos hablan de la ciudad celestial. Se le llama la ciudad, la Jerusalén Santa, la ciudad de nuestro Dios, la ciudad que tiene fundamentos. Esa ciudad era la ciudad que esperaban los santos de la antigua dispensación, que la saludaron viéndola de lejos. Y dice el escritor de la carta a los hebreos que ellos murieron esperando la ciudad que tiene fundamento, cuyo constructor y arquitecto es Dios. Esa ciudad está descrita con todo detalle en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21. A vosotros os entusiasma el libro, a mí también. En ese capítulo 21 se describe la ciudad santa en varios aspectos. En primer lugar, se describe la ciudad santa en cuanto a dimensión. Tú puedes convertir
las medidas de esta ciudad. La ciudad, versículo 16 del capítulo 21, estaba establecida en cuadros, su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios, la longitud, la altura, la anchura son iguales. Si tú conviertes esas medidas, te dará una ciudad con muchos miles de kilómetros cúbicos. Vivimos en un mundo, especialmente en la vieja Europa, vivimos en unas ciudades que crecen así, no crecen así. Y ahí tenemos en un trozo así de pequeño miles de personas apiladas. Cuando tú sales, especialmente en Navidad, al centro de la ciudad, en vísperas de Navidades, ¿cómo tienes que caminar por las calles? Abriéndote paso con los codos. Es una masa humana que no puedes moverte. Yo recuerdo, hace muchos años, yo vine a Barcelona hace muchísimos años cuando estaba trabajando, cuando comencé a trabajar, la primera empresa tenía la central en Barcelona. ¿Y sabes cuál era mi deporte entonces? Era dejarme entrar y salir automáticamente del metro. Cuando el metro venía, yo me ponía donde había una buena multitud de personas y me quedaba quietecito. ¡Ras! Adentro del metro. Siguiente parada, otra vez al andén. Y así iba yo viendo toda aquella confrontación. Vivimos en ciudades que pueden ser muy hermosas, pero son muy incómodas. Y yo miro la ciudad celestial y digo, qué impresionante. Dios ha construido, va a construir una ciudad con un tamaño, una dimensión tan grande que podemos vivir en plena comunión, pero con una tremenda comodidad. Alguien me dice, oye, es que el cuerpo de resurrección no es este nuestro. Claro que no, pero no es espíritu el cuerpo de resurrección. Es un cuerpo espiritual, pero no es espíritu. Además, la ciudad no solamente es grande, es bella. Y nos dice el texto bíblico que las puertas son de perlas, las calles de oro y los cimientos de la ciudad de piedras preciosas. ¿Sabéis que esas piedras preciosas de la ciudad santa aparecen 3 veces en la Biblia? La primera vez en el pectoral del sumo sacerdote. Cada una de esas piedras el nombre de una de las tribus. La segunda vez en las vestiduras de Satanás, aquel querubín creado por Dios. La tercera vez en los cimientos de la ciudad santa. El Espíritu de Dios ha tomado esta ilustración para que nosotros veamos la belleza impresionante de la ciudad. En España hay muchas grandes catedrales hermosísimas, pero hay una catedral especialmente hermosa por sus cristales. Es la Catedral de León. Nada en Europa, bueno, hay otra muy parecida. No se enfaden los alemanes conmigo por esto. Pero yo creo que la Catedral de Colonia me gusta más los cristales de la de León. Y cuando tú te acercas a esa ciudad de León desde el alto de aquel monte que domina la ciudad, si es de noche y la catedral está encendida, tú ves una impresionante belleza de la luz saliendo por los cristales de colores. En cierta ocasión estaba aquí en Barcelona, en una iglesia. En esa iglesia hay varios joyeros. Y una tarde, después de la comida, hablamos largo de esto. Regresábamos de una de las reuniones y el hermano detuvo su automóvil en la puerta de la joyería y me dijo, ven, te voy a enseñar algo. Y entré con él a la joyería. Abrió su caja fuerte y sacó un paño de terciopelo negro. Y dentro había puesto las 12 perlas, las 12 piedras de la ciudad santa. Me dijo, ¿qué te parece? Yo de piedras preciosas tampoco entiendo nada. Le dije, son bellas. Y él dijo, espera un poco. Y tomó una lámpara de yodo blanco de esas con las que él ve las piedras, la puso encima del paño y movió el paño, y aquellas piedras heridas por la luz lanzaban destellos impresionantes. Yo me quedé atónito mirándolas, y cuando estaba asombrado, él cerró el paño y me dijo, ¿te imaginas lo que será el cielo? Y los dos fuimos camino de casa en silencio, pensando en la gloria del lugar. Pero la ciudad puede ser grande y puede ser hermosa. Pero una de las características de una ciudad, para que sea confortable, es la condición
moral de la ciudad. Estamos viviendo en ciudades hermosísimas. Hace unos años estuve 2 meses y medio viviendo en la ciudad de Houston, colaborando con la iglesia allí. La primera recomendación que me dieron cuando yo comencé a circular solo por aquella ciudad, bueno, con mi esposa, por supuesto, me dijeron, mira, si tú en uno de las vías rápidas, de los expressway, tienes un problema, no te bajes del coche. Procura que el coche se pare atravesado o casi atravesando una de las vías para que venga pronto la policía. No te bajes porque es normal que alguien que te ve te mate para robarte. Una ciudad bellísima, inquieta. Yo voy al cielo y miro lo que va a pasar en el cielo. Y leo el versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Cuando se habla de lágrimas, se habla de que ha terminado el problema del dolor. Se habla de que ha acabado el problema de la injusticia. Se habla de que ha terminado el problema que produce el llanto de los hombres aquí en la tierra. Aquí en esta iglesia he visto varios niños pequeños. Los niños pequeños son un encanto, sobre todo cuando duermen. Siempre los niños pequeños son pequeños, más pequeños que los muebles de la casa, ¿verdad? Tú pones tu niño por la casa y va corriendo y de pronto viene llorando. ¡Ay! ¿Qué te pasó, hombre? Me di aquí. ¿Con qué? Con la mesa del comedor. Claro, la mesa es un poco más alta que él. Bueno, y tú lo sientas en las rodillas, le dices, bueno, no más, hombre, anda. Le secas las lágrimas, lo pones en el suelo. Ahí va corriendo. Media hora después, ¡ay! ¿Qué pasó? Me volví a dar en la mesa. Claro. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para que el niño no llore? ¿Secarle las lágrimas? No, retirar la mesa. Solamente cuando tú retiras la mesa es cuando el niño puede caminar tranquilamente. El verbo aquí, enjugar, es mucho más que secar. Es retirar la fuente de las lágrimas. Nunca más aquello que te hace llorar aquí va a estar en la presencia del Señor. Además de esto dice, no hay muerte. ¡Ah, la muerte! La muerte, aunque Camilo José Cela decía que era una vulgaridad, es algo muy serio. La muerte es un estado de separación. Y la muerte separa también, rompe lazos. Yo siempre recuerdo, después del fallecimiento de mi padre, entré al lugar donde él trabajaba. Le gustaba mucho la pintura. Había un cuadro con una hermosísima carabela sin terminar. Hay cosas que quedan. Veo el cielo y descubro que allí no hay muerte. Por tanto, quiere decir que habrá una reunión permanente, todos en la presencia del Señor, por siempre jamás, sin que nadie falte jamás a una cita, porque no hay muerte. Pero añade algo más, no hay llanto y clamor. El llanto y el clamor, especialmente en el Antiguo Testamento, tiene que ver con injusticia. Santiago en su epístola dice, ¿no claman a mí el salario del jornalero que no le ha sido pagado? Las injusticias son propias de un sistema judicial en la tierra que no es justo, porque los jueces no son justos. Las leyes no son justas, porque el hombre que las promueve siempre es injusto. Y ahí la justicia de Dios brilla. No hay llanto, no hay clamor. ¿Y qué más? No hay dolor. El dolor acompaña la enfermedad. Yo diría que el dolor acompaña la vida del hombre. Todos nosotros ahora mismo tenemos algún dolor. Lo que pasa es que es suave, no nos damos cuenta. Y además nos hemos acostumbrado a vivir con él. Forma parte de nuestra experiencia. Pero ahí no hay enfermedad. Yo recuerdo, como ahora mismo, una ocasión en que viniendo de viaje desde el sur de España, de unas conferencias, pasé por la ciudad de León. Otra vez la ciudad de León. Diréis, ¿por qué te gusta tanto la ciudad de León? Bueno, por una razón. Desde entonces, desde una determinada fecha, nunca más pasé por allí. Allí vivía un amigo mío. Este hombre, un hombre de Dios que estuvo desterrado durante la guerra civil por el testimonio del Evangelio,
Era un hombre mucho mayor que yo. Podría ser mi padre. Bueno, sin duda ninguna podía ser mi padre y tal vez incluso mi abuelo. Pero yo lo conocí, era un amigo, compañero, consejero, un hombre de Dios tremendo. Y un día me dijeron, ¿sabes? Está gravísimo. Y pasé por allí, pregunté, ¿dónde está? En tal sanatorio, y fui allí. Y llegué a la habitación donde él estaba. Cuando yo iba a entrar, salía una enfermera. Y me dijo, no entre. Está muy molesto, le han hecho una prueba muy dolorosa, déjelo. Yo le dije, mire, mañana no voy a estar aquí. Permítame, por favor, pasar un momento solo. Y entré. Allí estaba este hermano, don Audelino se llamaba, con los brazos sobre el embozo de su cama, de sus sábanas, apoyado en varias almohadas, ojos cerrados. Entré con toda suavidad y le puse mi mano encima de las suyas. Y él abrió sus ojos y me miró. Y me dijo, Samuel, si no fuera por la esperanza que tengo, esto sería inaguantable. ¿Qué ocurre? El Espíritu de Dios, dice Pablo, estaba produciendo en él la realidad de la sustancia de aquello que esperamos. Porque la fe no es algo que esperamos en teoría, sino que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración real de aquello que aún no podemos ver. Y el Espíritu de Dios, hablando a este hombre en su corazón, le decía las palabras que Pablo dice en su epístola. Tú eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. Y aquí tenemos la esperanza del cristiano frente a la vista de las promesas de Jesús. Todavía algo más. Cuando yo miro el cielo, descubro que el creyente recibe el estímulo de aquello que espera en Cristo Jesús para superar cualquiera de sus pruebas. Una mujer en Galicia, mujer mayor, había tenido 8 hijos. El último hijo, mongólico profundo. A consecuencia de ese parto, muy complicado, muy laborioso, esa mujer quedó afectada. Se le produjo años después, pocos años después, un derrame cerebral y quedó paralítica de medio cuerpo abajo. Yo parece que la veo, con su pelo blanco recogido siempre en una trenza. Salía arrastrando una silla de mimbre para aprovechar el sol del verano gallego y se sentaba. Allí debajo de un árbol, cerca de la puerta de su casa, siempre con su Biblia y su inario sobre las rodillas. Y abría la Biblia y abría el inario. Esta mujer llevaba siempre en su mandil, así se vestía, un lápiz tinta. Yo no sé si vosotros acordáis lo que es eso. Aquellos antiguos lápices azules que cuando tú escribías y luego ponías agua encima, se corría la tinta. Y ella subrayaba su Biblia y subrayaba su inario. Y un día la ancianita fue llamada a la presencia del Señor y partió. Unos cuantos años después yo estaba al lado de su hija mayor, en su casa, y me dijo, oye, mira, he encontrado la caja donde la abuela, mi madre, guardaba las cosas. Y yo fui y le dije, déjame verla. Y ella abrió aquel tesoro y de su interior sacó su Biblia y su inario. Y yo abrí el inario. Y de tantas veces que la ancianita había abierto y leído ese himno, el inario se abrió en el himno. Y había un himno subrayado, y había una estrofa marcada tanto, que era un pleno borrón. No lo mojó ella con agua, lloró encima de ese himno. Y ese himno es el hermoso himno que dice, a la luz, al encuentro de Jesús. Por él arde mi deseo. ¡Oh, qué gozo cuando vea quien por mí sufrió la cruz! Y la estrofa marcada del himno dice, ¿qué será cuando en Salem entre ya? Do las calles brillan de oro, me recibe el santo coro, cuánto gozo
espero allá, en medio de su prueba, de su sufrimiento, de su angustia, de su tristeza humana. Mi abuela materna miraba al cielo. Yo recuerdo cuántas veces me cogía en sus brazos y me apretaba contra ella y cerraba sus ojos. Ahora sé que estaba orando por mí. Esta es la esperanza del Evangelio. El Evangelio es un mensaje de esperanza, queridos míos. Un mensaje que nos permite levantar los ojos y, como dice Pablo, las tribulaciones pasajeras producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y finalmente tenemos la bendición. La bendición de esta esperanza, el apóstol lo dice con claridad en esta epístola de los romanos, o a los romanos, no de los romanos, la epístola a los romanos. El apóstol Pablo escribe a estos y dice que el Espíritu Santo de Dios, hablando a nuestro espíritu, nos dice no solo que somos hijos de Dios, sino que como somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora, amados míos, hay a veces una teología un tanto extraña que dice que nosotros tendremos una parte de las maravillosas obras que Dios hace y hará en el futuro. De manera que aquellos que han vivido en una ciudad un tanto extraña, muy difícil, muy problemática, dicen, Señor, concédeme la ciudad, quiero poner orden ahí. Otros piensan que le van a dar la administración de un planeta o de una galaxia o no sé de qué. No hay una herencia que se fracciona, hay una herencia que se disfruta. Dios ha hecho todo con un propósito. ¿Cuál es? Dársela a su único hijo. ¿Quién es su único hijo? Jesucristo el Señor. ¿Tiene acaso Dios algún otro hijo? De esa forma ninguno. De manera que todo cuanto Dios hizo, la Biblia dice, lo hizo en Cristo, por Cristo y para Cristo. Ahora, nosotros no estamos al lado de Cristo para disfrutar de algo de esa gloria. Nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Y la herencia de Cristo es nuestra herencia también. El Señor dice algo que nunca llegaremos a entender en plena dimensión. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. ¿En dónde? En su trono. Y decimos, esto es difícil de entender. Pero Pablo dice algo semejante. Con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar con Cristo. ¿En dónde? En lugares celestiales. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Luego el Espíritu dice, mira, la herencia es tuya definitivamente. Cuán tremendo es ver cristianos de nuestros días con toda esta esperanza metida en su cerebro, pero que no ha pasado a su corazón. Creyentes que están buscando las cosas temporales como el objetivo prioritario en su vida, cuando tenemos la herencia absoluta y cuando Pablo nos dice, ¿por qué os afligís? Todo es vuestro, todo. Incluso la vida, la muerte, Pablo, los apóstoles, todo es vuestro. ¿Por qué? Porque vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. La esperanza nuestra es Cristo. Y la esperanza no está para vivirla en el futuro, está para sentirla en el presente. Somos un pueblo con esperanza. Y si somos un pueblo con esperanza, vivamos en la esperanza bienaventurada de los hijos de Dios. Vayamos ahí afuera a este mundo que nos rodea con un mensaje de esperanza. Digámosle a las gentes que no tienen futuro ni ilusión. Digámosle, yo tengo un mensaje de esperanza. Digámoselo con una sonrisa en los labios. Vayamos a ese mundo no con esas caras largas y tensas que produce la religión y la ley. Vayamos con la sonrisa de hijos y herederos del cielo. Y digamos a esas gentes, mira, el mensaje de esperanza es para el presente tuyo hoy. Dios puede romper en tu vida las cadenas de esclavitud y hacerte una persona nueva. Yo lo he experimentado, yo soy nuevo. ¿Puedes decírselo al mundo que te rodea? ¿Puedes decírselo a tu esposo en casa esta noche mirándole a los ojos?
Puedes decirle a tu compañero de oficina, mañana por la mañana, yo soy un hombre nuevo. Puedes decírselo a tu compañera de la escuela o de la universidad. Puedes mirar al mundo cara a cara y decir al mundo, miradme, Dios me ha cambiado. ¿Puedes? Si no puedes, no tienes mensaje de esperanza. Nuestro mensaje de esperanza nace en la experiencia personal con Jesús. Nuestra iglesia, Consejo de Ancianos de nuestra iglesia, el grupo de diáconos de la iglesia, lleva un tiempo largo orando por algo muy simple. Señor, queremos ver una iglesia cristiana en nuestro tiempo. Y alguien dice, pero no es, esto no es una iglesia cristiana. Claro que es. ¿Y la iglesia de allá no es cristiana? Sí, es cristiana. Lo que queremos es una iglesia donde Cristo sea el centro. Donde el Espíritu Santo de Dios sople en el interior de la congregación y ponga en la calle todas las miasmas de la religión. Y sacuda las entretelas de la historia y de las tradiciones de los hombres y las vuelque afuera para ponerse Él. Y no estoy hablando, mis amados hermanos, de una revolución carismática. No creo en la revolución carismática, pero creo en la transformación del Espíritu. Yo lo he visto actuar en salvación. Ya que tenemos un programa evangelístico, permitidme la extensión de esta noche. Pero quiero contaros una experiencia de nuestra iglesia. Las iglesias, yo a veces digo que son como las montañas rusas. ¿Sabéis lo que es una montaña rusa? Unas veces en el valle, otras veces allá arriba. Bueno, cuando estés muy arriba, mira a ver dónde está la próxima caída, porque vas a entrar en el tobogán. Una vez que nuestra iglesia estaba saliendo del bache y comenzaba la congregación a sentir la necesidad de orar y de volverse a Dios, fue una época brillante en nuestra congregación, donde el día de la reunión de oración el local estaba abarrotado de gente. Y donde cuando bajábamos mi madre, mi padre y yo a la reunión, yo vivía en el piso de la iglesia. Entrábamos por una puerta que tenía el local en el centro, no por la del fondo, y cuando yo pasaba por aquella fila de bancos abierta para entrar, oía a la gente que estaba sentada antes de empezar la reunión, que estaban orando en voz baja. Un domingo por la noche se predicó el Evangelio. El predicador de turno, si yo tuviera que escoger un predicador en mi vida, ponía a ese hombre en el púlpito. ¿Vosotros sabéis lo que es una pisonadora de estas que arreglan las carreteras? Lo mismo, lento y pesado. El que presidía la reunión, peor o igual que él. Y ahí concluye la reunión. Y el hermano que presidía abrió su himnario y dijo, cantemos. Cristo está hablando esta noche aquí. Oye lo que dice, pues te habla a ti. Yo pensaba en tu alma cuando en cruz morí. Alma endurecida, ven a mí. Y cantamos. Y se oró. Y ocurrió lo que nunca más en mi vida he visto en nuestra iglesia. Aquella congregación entera quedó sentada en los bancos sin moverse. Nadie le dijo nada. Todo el mundo sentado. El misionero pastor en nuestra iglesia se dio cuenta que algo estaba pasando. Y subió al púlpito y dijo, hermanos, creo que Dios tiene algo que decirnos esta noche. Si alguien tiene urgencia para salir, salga. El resto, quédese como está y esperemos a ver qué Dios hace. El silencio se cortaba. Y de pronto un joven allí delante se levantó y dijo, Señor, sálvame. Y luego otro. Y luego una persona mayor. Y luego otra persona mayor. Y luego más jóvenes. 16 personas aquella noche vinieron a Cristo. No por la invitación del predicador,
por la obra del Espíritu. Esta es la iglesia renovada que necesitamos, queridos. Esta es la iglesia. Es hora de comenzar a reflexionar sobre la profunda necesidad que tenemos de que la presencia de Dios sea realidad en el culto, ¿o no? ¿No dice el profeta: Jehová en medio de ti, poderoso, Él salvará? Es la promesa de Dios. Cuando Dios está en medio de un pueblo libre en Cristo, Dios salva, Dios restaura, Dios renueva. Yo quiero dejar esta carga con vosotros en el nombre del Señor. Sois un pueblo transformado por la gracia, salvo por gracia. Sois un pueblo prisionero de esperanza. Oh, hermano mío, hermana mía, que esta noche en el silencio de tu habitación, antes de dormir, digas a Cristo en las palabras que tú tengas, a lo mejor incluso en esas palabras que a veces escuchamos de esa hermosa canción que dice: renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Y dices a Cristo: tú conoces mi defecto, mi problema, mi inquietud, tú sabes cómo soy. Oh Señor, quiero que tú toques mi alma y hagas de mí un creyente verdaderamente libre. Oraré por vosotros. Os encomiendo a la gracia del Señor y pido a este Dios de gracia que haga la obra de gracia en su pueblo evangélico aquí en esta congregación, en las congregaciones del Vallés, en Barcelona, en Cataluña y en España. Que dejemos a nuestros niños que están esta tarde reunidos allá atrás una iglesia renovada, en donde sea un gozo y una ilusión para ellos venir al culto, porque vienen al encuentro de Jesús y porque saben que Dios está realmente en medio de su pueblo. A Él la gloria, a nosotros sus bendiciones por Cristo Jesús.